En el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale: Señor, hoy he venido a adorarte, hoy he venido a clamarte, hoy he venido a decirte que necesito de ti. Que tu palabra, Señor y Dios, tome el control. Que tu palabra tome el poder. Que tu palabra, Señor, tome, Señor, toda la autoridad sobre mi vida, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor y Dios. Gracias, Cristo poderoso, Señor. Gracias. Yo me dispongo, Señor, como un vaso de barro, sabiendo que tú eres el alfarero, Señor. Yo me dispongo, Señor, sabiendo que tú eres el alfarero, Señor, y que yo soy instrumento en tus manos, Señor. Habla a través de mi boca a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Y levante la mano y dígale: Señor, te suplico que hables a mi corazón. Te imploro, Señor y Dios, que este mensaje, Señor, llegue no solo a mi mente, sino a todo mi ser, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cumpla con el propósito con el cual tú lo has enviado, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, que vives y reinas. Y eres Dios por los siglos de los siglos. Denle un aplauso al Señor. Amén. Qué bendición estar en la casa del Señor. Tome asiento. Qué bueno es encontrarnos en la casa de Papá Dios. De pronto hay alguien que nos visite por primera vez, que levante su mano. Todos ya han venido. Qué bendición. Denle un aplauso al Señor por la vida de todos. Qué bueno, qué bueno. Mi hermano, mi hermana querida, estamos agradecidos con el Señor porque Dios ha sido muy bueno. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Amén. Amén, amén, amén. Y vamos hoy a seguir hablando. Hace 8 días veíamos sobre que el reino de Jesús, ¿cierto? No era de este mundo. ¿Se acuerdan que lo aprendíamos? Que no era de este mundo. Y hoy vamos a seguir hablando de cómo hacer para impactar el mundo que nos está rodeando. Y antes de comenzar, yo me encontraba cierta historia que me pareció curiosa, y es la historia de un hombre que iba a una iglesia cristiana, y él decía que era cristiano, iba a la iglesia, pero pues no se había entregado totalmente al Señor, y le gustaba mucho entrar, mucho, tomaba mucho, pero él decía que era cristiano, pero tenía otra característica. O sea, el hombre estaba sobrio mientras estaba en la iglesia, y tenía otra característica, que cuando se emborrachaba comenzaba a proclamar el evangelio, es decir, borracho, hablando de que la gente se entregara a Jesús. Entonces como que eso no para. Un día, cuenta la historia que un día se encontró con uno de sus amigos de Tomata y se fueron a tomar, y dice la historia que ya cuando estaban bien borrachos, este hombre comenzó a compartirle Jesús borracho, y el otro le decía que no quería nada. Entonces eso hizo que los dos se encendieran en ira y se fueron el uno contra el otro y se comenzaron a dar de golpes. Pero el que decía que era cristiano fue como más fuerte y más ágil que el otro, y lo cogió y le daba contra el piso y le decía: reciba al Señor, que reciba para que usted pueda cambiar, reciba. El par de borrachos. Y uno dice: esta es una historia jocosa, pero ha pasado. Mi hermano, mi hermana querida, la palabra del Señor nos muestra que debemos compartir las buenas nuevas de salvación. Amén. Pero no es de cualquier manera. En las cosas de Dios, el fin no justifica los medios. Es decir, no es de cualquier manera. La única manera para poder compartir el evangelio es la que Dios nos dejó estipulada en su palabra. Hay personas que son muy bruscas para compartir el evangelio. Y acordamos de una época en que solamente se hablaba del infierno, ¿cierto? Si no se convierte, se va para el infierno. Y veían a la persona que no la convertía y la miraban así como por debajo, así: hijo del diablo. Pues ¿quién se iba a convertir así? ¿Verdad? No podemos ser condescendientes, obviamente, con el pecado,
pero tenemos que mirar cómo es que la palabra del Señor nos enseña a transformar los que tenemos alrededor. Amén. A poner nuestro granito de arena. Y hablando de esto, justamente el título para hoy es ese: trastorna tu mundo. ¿Trastorna qué? Cuando hablamos de trastornar nuestro mundo, estamos hablando de las personas que nos rodean: amigos, compañeros, vecinos, familia y bueno, y todos los que nosotros conocemos. Trastorna tu mundo. ¿De dónde viene esta palabra? Porque el Señor dijo, aquí en Hechos de los Apóstoles encontramos en Hechos 17:6, que el apóstol Pablo ha llegado a Tesalónica y bueno, ha pasado algo tremendo, y llega y dice los de Tesalónica, dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado el mundo. ¿Estos que qué? Llegaba Pablo y los que estaban con Pablo y los seguidores del Señor, y donde llegaban trastornaban el mundo que los rodeaba. Y por eso dice, estos que trastornan el mundo han venido también acá, entero, también han venido ¿dónde? Acá. Que eso se pueda decir de nosotros. Estos que han trastornado la familia están aquí con nosotros. Amén. Cuando hablamos de trastornar, yo me encontraba que trastornar es sacar o empujar fuera de casa. ¿Qué quiere decir eso? Es sacar fuera de la casa del mundo a las personas que están en el mundo, porque en este momento esa es su casa, están en sus delitos y sus pecados, y les gusta estar ahí porque les gusta estar en esa casa, y sacarlos de allá para que estén en la casa de ¿quién? De Papá Dios. Amén. No estoy hablando solamente de congregarse, es de que cambien totalmente su vida, y obviamente congregarse hace parte de estar uno transformado. Entonces cuando ellos les dicen, estos que han venido a trastornar, que han estado trastornando el mundo, ahora están acá, le están diciendo, estos que donde llegan hacen que la gente que era borracha, como aquel borracho, ya no sea más. Amén. El que estaba dándole fuerte a la mujer o la mujer al hombre, ya no son más porque tienen un hogar en armonía. Amén. Ese que tenía un vicio, ya no tiene vicio. Amén. Porque ellos llegaban y donde llegaban trastornaban su entorno. Es decir, compartiendo el Evangelio del Señor, y lo vamos a ver, ¿con qué? Con el amor, porque Dios nos enseñó que sobre todas las maneras el amor. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a ver justamente cómo trastornas el mundo que te rodea. ¿Cómo trastornas el mundo que te rodea? ¿Cómo lo trastornas? Número 1, hablando de la obra de Cristo. ¿Hablando de quién? De la obra de Cristo. De la obra de Cristo. Dígame, ¿ustedes han pasado algún día que no hablen 0 palabras? Levante la mano a alguien que haya dicho, yo no hablo nada, yo me quedé callado. Las mujeres menos pueden levantar la mano. Porque es que ustedes fueron diseñadas por Dios para hablar más que nosotros. Es que Dios nos diseñó para hablar un poquito menos. No estamos molestando ni nada, es que es así. Dios las diseñó así, y eso no está mal porque Dios las diseñó así. Es tan impresionante que cuando el Señor, ¿cierto?, resucitó, las primeras que llegaron a la tumba, ¿quiénes fueron? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. ¿Y qué les dijo el Señor? Vayan y cuenten, porque Él sabía que iban a contar. O sea, le iban a decir a otros que había resucitado el Cristo. Amén. No sé, que iban a quedar calladas. Y la palabra del Señor nos dice cómo trastornar el entorno que nos rodea, cómo trastornar nuestro mundo. Y lo primero es hablando de Cristo. Y por supuesto, pues tenemos nuestra base bíblica. Dice la palabra del Señor, pasando por Antípolis y Apolonía, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo acostumbraba. Diga conmigo, Pablo era de buenas costumbres. Y decía, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Cómo lo hacía Pablo? ¿Por medio de qué? De las Escrituras. De las Escrituras, ¿cierto? Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, quien oyó ese anuncio, decía a él, es el Cristo. Amén. Amén. Pablo, donde quiera que llegaba, estaba hablando de Cristo. Y esta no fue la excepción. Inclusive, hablando un poco de Pablo, se nos dice por allá en Corintios, él dice de sí mismo, así que hermanos,
Cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Para Pablo había un tema y un nombre para ese tema. Para Pablo el tema era Cristo. ¿Era quién? Cristo. Cristo. Pablo hablaba de Cristo. Pablo donde se encontraba hablaba de Cristo. Pablo, el que se encontraba, le iba diciendo: hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue esta semana? Muy bien, ¿no? Chévere. Y le dice: bueno, ¿ya te entregaste a Cristo? ¿Ya has buscado de Cristo? Pablo hablaba de Cristo y cuando le tapaban la boca le salían letreros que decía Cristo. Cristo era el motivo de su conversación. Cristo era su pasión. Cristo era su máximo amor y por eso él compartía a Cristo de otros y le compartía a Cristo. Pasan semanas muchas veces y aquí le decimos que Cristo vive. Y hoy podemos hacerlo. No solamente si a alguien le da pena, incluso puede decir, ¿cierto? Por el Face, ¿cierto? Hoy es las redes sociales. Uno ve tanta cosa publicada por el Face, tan fea, y por las redes. Pero también uno ve cosas bonitas por esas redes sociales. ¿Qué tal si nosotros usáramos las redes que nosotros usamos para decirle a otros: Cristo salva, Cristo sana, Cristo restaura? Amén. El mundo necesita escuchar ese maravilloso nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque cuando alguien hace de sí el nombre de Cristo, su vida va a cambiar. Amén. Pero ¿cómo van a creer si no hay nadie que les predique? Dice la Biblia. ¿Cierto? Eso dice Romanos. Tenemos que compartir de Cristo. Usar nuestro WhatsApp para compartir a Cristo. Yo creo que si Pablo viviera hoy, tendría WhatsApp, tendría Face, tendría Twitter, tendría Skype, tendría absolutamente todos los medios para decir Cristo, 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 para publicar de Cristo. El mundo necesita escuchar que hay una esperanza viva y esa esperanza viva se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Él es la única esperanza. La gente mire, la gente está loca, hermanos. El mundo está cada vez más convulsionado. E igual la venida del Señor, ¿cierto? Como que cada vez se acerca más. Ustedes saben lo que pasó ahora hace una semana a nivel mundial, que en Siria por allá y bueno, unas bombas químicas, y ahora les mandaron de Estados Unidos. Mejor dicho, eso está tremendo. Estamos volviendo a épocas impresionantemente que ya de atrás, que supuestamente ya habíamos, entre comillas, como seres humanos, superado. Hoy hay esclavitud. Hoy hay esclavitud. Hoy hay pueblos en donde los dirigentes están pidiendo que los adoren como dioses, como en Corea del Norte. Entonces uno dice: Señor, este mundo está patas arriba. Nuestra sociedad nomás dice: bueno, eso es por allá al otro lado. Pero en Colombia la gente está perdiendo por montón. Y nosotros, más que criticar, nosotros deberíamos decirles: existe una esperanza viva que se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Porque es fácil decir: no, es que este gobierno de turno, mire todo lo que hizo con la guerrilla, o mire la guerrilla lo que hizo, y mire lo que hizo la oposición, y mire lo que hicieron de derecha, y mire lo que hicieron de izquierda. Nada de eso funciona, hermanos. Cada uno tiene sus propios intereses. Yo les he dicho, ni el comunismo demostró que podía, el capitalismo tampoco. El único gobierno que funciona es el gobierno de Cristo. Amén. Pero ¿cómo van a escuchar si nadie les predica? Mira, pastor, pero yo no voy a salir a otra ciudad o a otro país. Mi hermano, ahora con las redes, hermano, usted con las redes solamente diga: Cristo está vivo, Cristo es tu única esperanza. Y eso se va y se reproduce y llega quién sabe hasta dónde. Porque así son las redes sociales. Y la palabra se está cumpliendo. Y se llevará el evangelio hasta lo último de la tierra. Se está dando, mi hermano, mi hermana querida. Este mundo necesita escuchar de un nombre, y ese nombre es Jesucristo de Nazaret. Amén. Ese debería ser el nombre que tenemos todos los días a flor de labios, para nosotros y para los demás. Dile solo Cristo, 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 Cristo. Y demostrar que tenemos a Cristo en el corazón. No hacer como la anécdota que les conté. Personas que hablan de Cristo pero evidencian que no tienen a Cristo. Dile a los que tienes a los vecinos: ¿sabes que Cristo es la esperanza viva? Pero díselo como la esperanza viva que es.
Porque tú no le puedes decir al vecino, imagínese Pablo diciendo, no, pues yo me propuse ir a predicar de Cristo. Pues si ustedes ven, pues Cristo también les puede ayudar. Pues ¿a quién convence? Nadie. Porque si la persona que comparte de Cristo no está convencida ella misma, pues ¿cómo le va a decir a otro? ¿Sí es claro? Yo tengo que estar convencido de que Cristo es la verdadera respuesta para todo. Primero para el alma, para que una persona no se vaya a morir espiritualmente, o más bien, para que una persona que esté muerta espiritualmente pase a vida, necesita escuchar del nombre de Cristo, aceptar a Cristo en su corazón y arrepentirse ante el Cristo de la gloria. Amén. Entonces necesitamos hablar de Cristo a otros. Lleva tratados, comparte en donde vayas pasando, porque este mundo cada día va a estar, miren, no es por ser trágico, pero así como se ven las cosas, cada día esta cosa está más de patas arriba. Más a lo malo le llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. ¿Es así o no es así? Y esa es la sociedad que estamos nosotros formándole a nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Poner nuestro granito de arena y decirle a todos los que estemos al lado, solo Cristo, 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 Cristo. ¿Y por qué hablamos de Cristo? Porque ese es el nombre que es sobre todo nombre, y no hay otro nombre en el cielo ni en la tierra bajo el cual podamos ser salvos, sino solo el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y a Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Solo Cristo, hermanos. Vive tu vida no en crisis, sino en Cristo. Muchas personas vivimos no de acuerdo al momento, no vivamos de acuerdo a que Cristo está con nosotros, que Cristo sea la evidencia en nuestra vida. Cuando llegues a tu casa, llega con esa mentalidad de fe que tú dices y abres la puerta y dices, esta casa le pertenece a Cristo, amén, y le estás hablando a los aires, amén, porque te están escuchando. Y entonces cuando venga el enemigo y ya sabe que en esa casa está rociada la sangre del Cordero. Amén. En esa casa hay algo poderoso, porque en esa casa hay alguien que sabe que el nombre de Cristo es poderoso. Aleluya. En mi casa se vive a Cristo, se come de la palabra de Cristo, se desayuna con la palabra de Cristo, y así tenemos que ser todos. Amén. Cristo, el nombre que es sobre todo nombre. Ellos nos iban contando, ay, sí, ¿qué vamos a hacer para ese problema? No, mire, lo que pasa, vecino, es que yo tengo este problema. Y llega la persona cristiana y le dice, ay, ¿qué vamos a hacer? Ya somos dos. Entonces imagínense, el mundo no necesita más de lo mismo. El mundo necesita saber que hay un Cristo. ¿Sabes qué? Le vamos a decir, porque no podemos decirle mentiras a nadie, obviamente. ¿Sabes que yo también estoy pasando por una situación? Pero yo te digo algo, si yo estoy creyendo en Cristo y Cristo me va a sacar en victoria. Amén. Y yo creo que si tú te consagras a Él, vas a tener una esperanza viva, y entonces tú también vas a ser victorioso en el nombre del cual yo sé que soy victorioso, y seré victorioso en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Eso es diferente, es la forma en que tú lo cuentes. No, hermano, es que estoy llevado. ¿Sabe qué? Ya somos dos. Es como la gente necesita es escuchar que Cristo es la única y verdadera esperanza. Amén. Amén. Este mundo no necesita más nada, necesita de Cristo, y a Cristo y solo de Cristo. Amén. Amén. Le puedes dar un aplauso a Dios. Entonces, ¿cómo transformamos nuestro mundo? Pues hablando de quién? De Cristo. Y uno encuentra en la palabra personas que hicieron lo propio. Personas, por ejemplo, que no necesitaron saber mucho, sino solamente conocer algo y ya iban a predicar. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana por allá de San Juan 4, cierto? Esta mujer que tenía una vida emocional destruida y que llega el Señor Jesucristo y la sana, la restaura, ¿cierto? Y lo primero que va a hacer después de que está restaurada, que es ir a donde los demás samaritanos y les dice, vengan, porque he tenido un encuentro personal con alguien que me dijo todo lo que yo era. Este es el Cristo, les digo. No tenía mucha certeza aún, pero había estado con Él. Pero algo ardía en su corazón
que le hacía creer y le hacía saber que su vida jamás iba a ser la misma. Y por eso iba y le dice a los demás samaritanos, ¿saben qué? Vengan. ¿Y sabe qué hicieron los samaritanos? Fueron con ella. Y después le dicen a este pasaje tan hermoso, dice, ya no creemos solamente por tus palabras, sino porque hemos estado con él. Amén. Eso es lo que Dios nos está mandando. Tu familia necesita escuchar de Cristo. Amén. Tu esposo necesita escuchar de Cristo, mujer. Amén. Tu esposa necesita escuchar de Cristo, varón. Amén. Tus hijos necesitan escuchar de Cristo. Amén. Amén. Eso necesita escuchar la gente de Cristo. Solo hay respuesta y salvación en Jesucristo de Nazaret. Un hombre fue sanado de sus ojos. No veía, era ciego. Y cuando los religiosos de esa época quisieron hacer que él dijera cosas y lo fueron y lo cuestionaron y le dijeron, ese hombre es pecador el que lo sanó, y el que había sido sano no sabía realmente por quién era. Jesucristo hasta ahora lo estaba comenzando a conocer y dice algo tremendo: si es pecador yo no lo sé. El hombre no está diciendo que Jesús fuera pecador, porque igual Jesús no fue pecador, nunca pecó, pero él está diciendo es que sencillamente que no lo conocía bien. Pero digo algo: solo sé una cosa, que antes no veía y ahora veo. Ahora tú puedes decir, yo sé una cosa, antes estaba desesperado, pero ahora tengo una esperanza viva. Antes estaba ciego, pero ahora veo. Antes estaba enfermo espiritual, pero ahora tengo la sanidad y la tranquilidad que Cristo mora en mí a través del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, y a Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. La gente necesita escuchar de Cristo. Ese es el nombre que va a hacer que nuestro entorno sea trastornado, no el mundo que nos rodea, mis hermanos. ¿Quieres cambiar el mundo que te rodea? ¿O quieres seguir que la familia igual, que el problema igual? Mi hermano, los problemas y la familia seguirán igual hasta que nosotros como cristianos no entendamos que fuimos llamados a hablar de ese nombre precioso llamado Jesucristo de Nazaret. Amén. Eso es lo que necesitan escuchar. Y así nos digan, otra vez con lo mismo, pues otra vez con lo mismo. Y otra vez de hablar de Cristo, pues le voy a volver a hablar de Cristo. Amén. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque cuando esa persona se salve te va a decir a ti, gracias. Porque si no me hubieras insistido, entonces yo no hubiera escuchado de Cristo. El mundo hoy en día, todos los días, le está diciendo a la gente cómo no conocer a Dios. Todos los días le está insistiendo. Todos los días sacan una canción más degradante que la que habían sacado. Veía por allá, hace un año, no sé cuánto, sacaron una canción que hablaba de una relación entre 4 personas al tiempo. ¿No es esa canción, la de Felices los 4? Eso es, una relación entre 4 personas al tiempo. Y no me imagino cristianos cantando eso. Alguien que se preste a ser cristiano, yo no creo que tenga que prestar oídos a eso. Y todos los días, y a esta semana por la televisión, veía a otro de esos famosos cantantes que siguen multitudes, a los que los siguen multitudes, y sacó una canción, 2 muchachas besándose. El mundo necesita escuchar de Cristo, porque todos los días los que no tienen a Cristo le están diciendo a la gente cómo no amar a Cristo, cómo alejarse cada día más de Cristo. Y nosotros que tenemos a Cristo en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestra mente, tenemos la obligación moral ante Dios de decirles que Cristo cambia, sana, restaura, libera. ¿Amén? Entonces, ¿cómo? Hablando de Cristo. ¿Hablando de quién? De Cristo. Número 2, involucrándote más con Cristo. Obviamente para el punto anterior se necesita involucrarnos cada día más con Cristo. Y el ejemplo lo vemos no solamente en Pablo, sino en los cristianos de Berea. La palabra del Señor nos dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles. ¿Cómo eran? Diga conmigo, eran más nobles. Eran más nobles. ¿Que dónde? Que los de Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Dice acá, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos eran más nobles, dice aquí. O sea que ellos fueron más allá que los de Tesalónica.
No dice que los hermanos de Tesalónica fueran unos pecadores por allá, no. Dice que estos fueron más allá, se atrevieron a ir más allá. O sea, los cristianos de Berea recibieron la palabra de parte de Pablo y escudriñaron y escucharon, wow, tremendo, el apóstol llegó acá y nos predicó, y entonces, wow, qué palabra. Y después de que escucharon la palabra, despidieron al apóstol y dijeron, bueno, el apóstol nos predicó de esto, venga a ver, ¿será que sí? Y ellos comenzaron a mirar. Y Pablo se puso bravo. Pablo dijo, oiga, ustedes es que están desconfiando de mí, lo que yo les prediqué. Para nada. Pablo al contrario, los elogia. Dice, porque estos fueron más nobles, más ilustres, avanzaron más. ¿Sabe por qué? Porque ellos no se quisieron quedar en la orilla, así como Pablo no se quedó en la orilla. Para la palabra del Señor nos dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no que pocos hombres. O sea que muchos fueron trastornados. ¿Por qué? Porque ellos se atrevieron a ir mucho más allá. Pablo iba mucho más allá. La palabra del Señor nos dice en Filipenses, hablando del apóstol Pablo, Filipenses 3:13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cuántas cosas hacían? Una cosa, o sea, sobremanera hacia algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios, que es en ¿quién? Cristo. Pablo avanzó desde que Pablo conoció al Señor. Pablo estaba cada día metiéndose más. Pablo oraba más. Pablo escudriñaba más la Escritura. Pablo estaba más comprometido con la obra de Dios que muchos de sus contemporáneos. ¿Qué tenían los de Berea que no tenían los de Tesalónica? ¿Qué tenían esos hermanos? ¿O qué tenía Pablo que no tenían otros? ¿Sabe qué? Tenían igual, cada uno tenían los mismos números de dedos en las manos y en los pies, tenían un solo cerebro, porque Pablo no es que tuviera dos cerebros, tenían lo mismo. Pero ¿sabe una cosa? Lo que pasa es que ellos dijeron un día, yo no me quiero quedar en la orilla, yo quiero avanzar más allá. Son como aquellos de las aguas salutíferas que se nos dice en Ezequiel, ¿cierto? Hay unos que se meten hasta ¿dónde? Hasta los tobillos, otros hasta ¿dónde? Hasta las rodillas, otros hasta aquí, hasta la cintura, pero hay unos, ¿cierto? Que se sumergen, porque cuando tú te sumerges en la palabra del Señor, cuando tú te comprometes más con el Señor, así como lo de las aguas, tienes que hacer algo, y es que levantar la mano para que el Cristo de la gloria, el Espíritu Santo, te saque de ahí. Amén. En victoria. Necesitamos involucrarnos más, porque el que más está involucrado es el que más va a amar las cosas de Dios. ¿Cómo trastornar? Pues involucrándonos más. Eso también implica que nosotros seamos que cada día tengamos mejor que testimonio, seamos más santos, seamos cada día más santos para dar mejor testimonio. Les decía, este mundo no necesita más de lo mismo del mundo. Este mundo necesita de hombres y mujeres que cada día quieran parecerse más a Cristo. Amén. Porque hoy en día, y lo hablábamos el viernes, desafortunadamente, de unos años para acá, a nivel general, muchas iglesias comenzaron a adoptar, ¿cierto?, lo del mundo. Si el mundo adoptó una moda, y la iglesia comenzó a adoptar esa moda. Si el mundo hablaba de eso, y la iglesia comenzó a hablar de eso. La iglesia del Señor tiene que caracterizarse porque su centro es Cristo. Amén. Amén. Pero tenemos que meternos más con el Señor. Eso no es de oraciones de, no, yo me voy a meter más con Cristo, sí, yo voy a orar hoy más, yo hoy, Dios, gracias, y sale corriendo. Y por la noche, mientras está durmiendo, Dios, muchas gracias. Y esa es la vida devocional de muchos. De verdad. Y así, ¿cómo vamos a ganar los que tenemos alrededor? Si el que se mete con Cristo, irremisiblemente va a tener más de Cristo. Amén. ¿Por qué? Hablando de otro hombre de Dios como Pedro. Decía que la sombra de Pedro sanaba a la gente. ¿Sí se acuerdan? ¿Y sabe qué? Hay ese pasaje ahí que dice, y reconocía que había estado ¿con quién? Con Jesús. La gente va a notar que has estado con Cristo en la manera en que te metas más con Cristo, en que te sumergas en las profundidades de la palabra de Dios, en las profundidades de la oración, en tener más compromiso con la casa de Dios. Eso es meterse más, involucrarse más. Amén.
Porque cuando estamos involucrados, vamos a hacer que nuestro entorno sea trastornado. Amén. Porque el que está involucrado dice, mi pasión es Cristo. Yo no vivo sino por Cristo y para Cristo, y soy de Cristo, y es Cristo, 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 y la obra de Cristo. Amén. Amén. Entonces, mi querido hermano, se necesita que nos involucremos más. ¿Nos involucremos qué? Más. Es que a mí me da miedo involucrarme con Dios. Ay, no, yo sé que Él es. Ay, no. Pues hermano, no te dé miedo. Deberíamos darnos miedo. Es desobedecer al Señor. Eso sí deberíamos tenerle miedo. Pero no te dé miedo involucrarte más con Cristo. Así como Pablo no le daba miedo, así como los hermanos de Bereda no les daba miedo involucrarse más con el Señor. Asimismo, necesitamos involucrarnos más ¿con quién? Con el Señor, con la oración, con la casa de Dios. Yo veo, mis queridos hermanos, que los que se involucran más con sus propios objetivos son los que los obtienen. El mundo está lleno, a través de la historia, de hombres y mujeres que han salido adelante, que no se han quedado en la orilla, sino que se han sumergido más en proyectos, ¿cierto? Uno ve gente que realmente dice, bueno, el que inventó el carro llegó y cogió una fórmula, llegó y cogió otra manera, hasta que ¡pum! Otros que se quedaron fue mirándolo. El que creó Ford fue uno de esos hombres que trastornó la industria automotriz, y así había muchos. En la era de la tecnología, recientemente el creador de Facebook, de WhatsApp, toda esa gente es la que no se ha quedado como el promedio. ¿Qué hace el promedio? Pues hace cosas, pero ellos dijeron, no, yo tengo que avanzar más allá. Y eso lo hacen personas, la mayoría de ellas que no conocían del Señor. Y los cristianos, ¿cómo nos vamos a quedar en la orilla? Si los pescados y las grandes peces están, como el Señor le decía a Pedro, rema acá, rema más a profundo, rema más a lo profundo, quítate de la orilla, porque sabes un problema, el que se queda en la orilla ahí a la expectativa, tiene un pequeño problema. Número uno, y es que de pronto puede estar desobedeciendo a Dios, porque si Dios le dio un don o algo para hacer, no lo está haciendo, te está desobedeciendo. Y número dos, el que está en la orilla está propenso a ¿qué? A irse otra vez ¿para dónde? Para el mundo. Sencillo. El que no se compromete para el Señor, un día, en un momentico puede estar aquí, y en media hora puede estar en una taberna. ¡Juapa! Perdónenlo el fuego. Pero es así. ¿Por qué no se compromete? Si tú quieres que tu vida cambie, tienes que comprometerte más con el Señor. Si tú quieres que tu vida realmente, y los tuyos, y tu entorno cambie, comprométete más con el Señor. Amén. Porque si no, nunca vas a salir ahí. La gente está acostumbrada, ahí, quieto. Yo he visto el ministerio, ¿cierto? Lo hablamos alguna vez, el ministerio RIMAX. ¿Se acuerdan del ministerio RIMAX? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan del ministerio RIMAX? Levanten la mano, ¿quiénes se acuerdan del ministerio RIMAX? 4, 5. Bueno, por mayoría les voy a volver a decir. El ministerio RIMAX es la persona que se acomoda en la silla y no la suelta. Tal vez la deje ahí físicamente, pero emocional, espiritualmente, todos los días parece que tuviera una silla ahí acomodada. ¿Y por qué le decimos ministerio RIMAX? Porque antes había una marca que se llamaba, ¿se acuerdan? Esa era la marca, y entonces de tanto estar ahí ya se les quedó pegada acá, RIMAX. El que no es ministerio RIMAX, el que dice, no, yo no estoy para estar igual que el promedio. Dios me llamó a mí con un propósito. Dios me llamó a mí para trastornar el medio que me rodea. Me voy a meter más con Cristo. Si tengo que ayunar, voy a ayunar más. Si tengo que leer más la Biblia, lo voy a hacer. Si tengo que orar, voy a orar más. ¿Sabes por qué? Porque los que lo hacen se llenan de tal presencia, de tal unción, que entonces, en donde quiera que vaya, van a trastornar. Y la gente va a tener que decir, aquellos que están aquí tienen algo diferente. Y muchos de los que te rodean van a decir, yo quiero eso diferente. Yo quiero
quiero eso que tú tienes, yo quiero esa unción, hay algo en ti. La gente le va a uno caminar y le dice, hay algo en ti, hay algo especial en ti, yo veo una diferencia en ti. Y cuando la gente se va a dar cuenta, la diferencia que hay es que estamos metidos hasta lo más profundo en la presencia del Espíritu Santo de Dios, y Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de Dios. Métete más con el Señor, involúcrate más. Él comienza a estudiar. Aquí hay escuelas de formación, columnas de formación tenemos aquí. Tenemos para todo, el que conoce un poquito, el que no conoce, el que ya lleva, y al nivel donde tú estás, nosotros colocamos ese nivel de estudio. ¿Para qué? Para que tú crezcas, para que te prepares. Pero ¿sabes una cosa? Aquí ya los tenemos, hay personas que se están preparando, pero no todos. Y si tú no te preparas, y si tú no te llenas del Señor, ¿cómo vas a trastornar el mundo? Porque la gente del mundo que tiene tanta información de afuera y de todos lados, ¿cierto? Le puede salir a uno con algo tan sencillo como hacerle preguntas. Y si la persona no se involucró con la palabra, dice, oiga, y mire que allá dice la palabra que yo escuché por allá que uno tiene que dejarse dar duro de los demás, que si me pegan un bofetón yo tengo que poner la otra cara para que me sigan pegando, y si me están robando, Dios no lo quiera, el celular, yo tengo que decirles, porque darles la billetera también, porque como ahí dice que ponga la otra mejilla. Y le preguntan a un cristiano, ¿qué tengo que hacer en un caso de esos? Y el cristiano dice, no sé, yo tampoco quiero pasar por ese lado. Pero el que se involucra, el que se mete, el que comienza a estudiar, el que comienza a capacitarse, el que dice, voy a dejar ahora mismo el estar cómodo para avanzar más, como los hermanos de Berea, como Pablo, como Pedro, como todos estos grandes ejemplos de hombres y mujeres de Dios, entonces se involucran, y cuando llegan cosas como esas, van a saber cómo decirle a una persona qué es lo que significa realmente ese texto, y lo va a poder sacar de la oscuridad. Pero si no te involucras más, si sigues ahí sentado, me refiero, no es para que se vayan ustedes, ay, la pastora no está echando, no es eso, pero si sigues ahí cómodo en la vida espiritual, ¿cómo vas a poder ganar a tu familia para Cristo? ¿Cómo vas a poder ganar a tus amigos para Cristo? Se necesita involucrarlos más con el Señor. ¿Amén? Amén. El que se involucra trastorna el medio ambiente. Me gusta, porque yo nunca había visto o nunca me había fijado en esta parte de Hechos, cuando el apóstol Lucas, cuando Lucas, el escritor de Hechos, dice que los de Berea, dice que después de que los de Berea escudriñaron más, dice que se convirtieron, nunca había fijado en ese detallito, y es que se convirtieron muchos hombres, dice no pocos, quiere decir que muchísimos hombres y mujeres. Amén. ¿Por qué? Porque hubieron unas personas como tú y como yo, con las mismas capacidades motrices mentales, como tú y como yo, que un día dijeron, yo no me quiero conformar al promedio, yo quiero avanzar más. ¿Cuántos de esos hay aquí? Amén. ¿Cuántos se van a involucrar más con el Señor? Amén. ¿Cuántos van a trastornar su mundo que los rodea? ¿Cuántos dicen, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí? Aleluya. Den ese aplauso al Señor. Pero hermano, necesitas involucrarte más. Tu familia necesita que tú te involucres más. Tu familia te necesita a ti así, hirviendo en la presencia del Señor. Amén. Porque el que herve en la presencia del Señor, el que está ahí comprometido, es más efectivo. Y número 3, con amor por las almas que se pierden sin Cristo. ¿Qué se necesita? Amor por las almas. Amor por las almas. ¿Qué tenía Pablo en abundancia? Amor por las almas perdidas. Dice, ¿cómo trastornas el mundo que te rodea? Con amor por las almas que se pierden sin Cristo. Y vamos a ver nuevamente a Pablo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús
y de la resurrección. Unos dijeron, pues ya está predicando, ese hombre predica un tal Jesús. Yo sé, y está predicando que la gente resucita. Y dice, y algunos, ya lo que leímos, el versículo 19, y tomándole le trajeron a Areópago, era un sitio donde iban todos los filósofos, mucha gente pensadora, se reunían ahí como en un parque a filosofar, a meditar, a mirar cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler, cosas como esas, de verdad, suena jocoso, pero eso también meditaban. O sea, eran personas que se dedicaban o que les gustaba ir a pensar y a que otros vinieran y les hicieran como pensar, pero eran personas muy, muy idólatras, y lo vamos a ver. Diciendo, podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir con esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. O sea, llegan los exalza y dicen, ustedes se nota que son muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está escrito esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpándolo, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje suyo somos. El apóstol Pablo entra allá a Atenas y va a la Europa, y lo primero que va a encontrar es una cantidad de estatuas, de esculturas. Tenían la estatua del dios Sol. Ellos creían que cuando el sol iba saliendo, era que el dios Sol iba con una carreta empujando el sol para colocarlo allá en el firmamento, y entonces adoraban a ese dios. Y todos los dioses habidos y por haber, tenían el dios del agua, el dios de las cosechas, eran unos idólatras impresionantes. A todo le tenían un ídolo, a todo, y habían construido ídolos para todos. Entonces cuando Pablo entra, dice que se enardeció, le dio una ira, estaba furioso, porque esa gente era idólatra, y era tan idólatra que había dejado una estatua, ¿cierto?, y en la estatua, sin figura, sin nada, solamente por decir algo, un palo, por decirlo de alguna manera. Y abajo decía una inscripción, al Dios no conocido. O sea, eran tan idólatras que ellos decían, si se me olvidó algún Dios, ahí tengo para ir a orar, porque dicen, no vamos a ofender a ningún Dios. Según ese era el concepto. O sea, a una estatua allá, dijeron un pedazo allá de pared, sin figura, y dijo, no, por si acaso no sea que ese Dios vaya y se nos enoje. Ese era el Dios no conocido para ellos, porque le tenían para todo, eran ídolos, como hoy en día. Hay ídolos para todo, ¿cierto? Hay ídolos para la música, para el fútbol, para una cosa, para otro. Eso se ha vuelto una idolatría impresionante. No estoy diciendo que el fútbol sea malo, solo estoy diciendo que desafortunadamente hoy vemos idolatría, idolatran a los hombres. Y ellos tenían eso. Entonces Pablo dice que le daba mucha ira. Y va entrando ahí, y yo creo que Pablo por dentro le provocaba, era como coger un garrote y decir, ustedes qué les pasa, idólatras, hijos del diablo, se van a condenar en el quinto pailón, ustedes no saben que esos ídolos no ven, no oyen, no sienten, y que Dios está en contra de todos esos ídolos. Él tenía esa ira, pero le pidió sabiduría al Señor. Y mientras iba entrando, yo me imagino a Pablo, por un lado Pablo tenía ira,
pero por otro lado decía, estas almas están perdidas. Por un lado decía, uy, mira, ¿cómo es que no adoran al único Dios verdadero? Pero por el otro lado decía, pero Dios pagó también por ellos. Y si ellos se arrepienten también pueden ser salvos. Y Jesús, yo me imagino a Pablo entrando ahí diciendo, si Jesucristo pagó por mí, que yo era su enemigo y enemigo de su obra, también pagó por ellos. Pablo amaba a esas almas. No amaba lo que estaban haciendo, obviamente, pero amaba a esas almas. ¿Sabes? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tener amor por las almas perdidas. Y saber que las personas están atadas a un régimen de este mundo, al régimen que el enemigo les ha puesto. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura o arte escultura de arte y de imaginación de hombres. Aquí les dice de una forma sutil, y les dice, Dios no quiere ser venerado así. El Dios que ustedes no conocen le está diciendo, no es que esa escultura sea Dios, solamente que ustedes no conocen al Dios verdadero. Y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cómo les dijo? Y era el centro donde supuestamente iban los más pensadores, pero les dice, ¿cierto? Porque las cosas hay que saberlas decir. Pasando por alto esta ignorancia, ¿qué les quiso decir? Ignorantes. ¿Qué es un idólatra? Un ignorante de Dios. Pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y les dice el por qué. Y Pablo había entendido algo, mis queridos hermanos. Pablo sabía algo, por eso lo escribe en Efesios, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo sabía, mis queridos hermanos, que esas personas que estaban ahí adorando todos esos ídolos estaban controlados ¿por quién? Estaban controlados era por el enemigo que los había llevado ¿a qué? A ser idólatras. Entonces él sabía que su lucha, su confrontación no era directamente con la persona, sino contra lo que estaba haciendo que las personas fueran idólatras. Amén. Y entonces nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, porque eso es fácil encontrarnos a alguien que no piensa como nosotros y decirle, oiga, mire usted tan idólatra, hoy hablaron de la idolatría en la iglesia, la idolatría es del diablo, la idolatría encadena las almas, y es de verdad, es cierto. Pero si tú le dices eso a una persona, tú por ejemplo ves que la persona tiene, no sé, un cuadro, no sé, de su ídolo, de Santa Marta, de San Pepito, no sé. Y la persona lo tiene, y yo siempre lo he dicho, y lo tiene ahí en el cuadro porque en la casa, y dice, no, lo que pasa es que eso me lo regaló mi tatarabuelita cuando se iba a morir. La viejita, mire, tenía ese cuadro que lo trajo por allá, que lo habían rezado, mire, y me dijo, mi hijito, cuide ese cuadro. Cuando tenga problemas, mire, póngale una velita y hágale ahí, mire, eso es bendito. Y la persona creció pensando que eso era así. Y usted llega en un momento, hijo del diablo, y coge el cuadro y lo coge y lo rompe y hace. Y si le queda alguna cosa, coge un martillo y salga corriendo, no sea que la persona tenga un martillo más grande. ¿Qué pasa? Si el cuadro no cayó de su corazón, así ese cuadro esté destruido, él sigue siendo un idólatra. Y tú no habrás ganado nada, habrás ganado de pronto es un enemigo. Tenemos que tener sabiduría. Esa persona, ¿cuándo va a bajar ese cuadro? Cuando tú le enseñes que Cristo es el único que sana, salva, restaura. Cuando a través de la Escritura la persona conozca y se confronte con Jesucristo, entonces la persona va a llegar el momento de que decir, sí, definitivamente yo no voy a deshonrar más al Señor, y esa misma persona va a bajar ese cuadro. Y lo va a destruir, porque ya lo destruyó de su corazón. Amén. No sacamos nada con decir, le pasa... Mira ese par de hombres, mire, besándose, qué fastidio, pues realmente es así. Pues a mí no es que me gusta eso, de ver esas escenas, ni hombres ni mujeres. Pero esas personas, igual que un idólatra, necesitan conocerles de Cristo. Y si conocen de Cristo, lo más probable es que dejen ese comportamiento y se comporten tal como Dios los creó, o un hombre o una mujer. Amén. ¿Por qué nosotros éramos así? Nosotros éramos idólatras, no que hubiéramos tenido esas tendencias, me refiero, que éramos idólatras, éramos mentirosos,
¿No? ¿O aquí todos decían la verdad antes de conocer al Señor? Éramos mentirosos. Entonces, ¿qué éramos? Pecadores. Pero yo, gracias al Señor, ningún evangélico de esos que no sabe, que no tiene sabiduría, se me acercó. Porque me hubiera dicho, usted es un tomatrago, hijo del diablo. Mentiroso, engañador. Se va a ir para el quinto paño. Gracias a Dios no me tocó uno de esos. Me tocaron fue unas cristianas que me dijeron, Cristo te ama. Y me enseñaron a conocer de Cristo. Y después de que conocí a Cristo, pues ya no fui mentiroso. Y estaba, ¿qué? Condenado a la muerte, como todos. No solamente los que son homosexuales, solamente también están los adúlteros, los fornicarios, dice la palabra de Dios, ¿no? Los que les gusta la brujería, aquellos que les gusta y les escala todavía a la brujería, eso es condenable ante los ojos de Dios. Aquellos que les gusta mirar, Dios, voy a esperar en ti, pero me voy a hacer el 893 en el baloto. Pero voy a esperar en ti. Eso también está condenado por la palabra de Dios. Pero tú no le puedes decir a una persona que sencillamente deje de hacer eso si la persona no ha conocido a Cristo. Lo que motiva a nosotros no es el odio, lo que nos debe motivar es el amor. ¿Sabe qué debemos odiar nosotros? El pecado en nosotros mismos. Porque es que eso es fácil, odiar el pecado en otros, ¿sí o no? Uy, mire ese pecador. Te abrimos los ojos. Pero ¿por qué no nos miramos muchas veces? ¿Sí? Aunque conocemos ya al Señor, todavía se nos sale el genecito. Eso sí no lo miramos, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor ayuda. A los pecadores tenemos que mirarlos con la misericordia que algún día otro cristiano nos miró a nosotros, pero sobre todo que Cristo nos miró a nosotros. Y amar sus almas. No es acolitarles lo que están haciendo, no es aplaudirles, eso, sigan robando, qué chévere, qué bueno, amiguito, hágale, venga, celebremos, ay, qué bueno, qué buen ladroncito que eres. No se trata de eso. Ay, mire, ya no solo se hizo 3 piercing, mire, ya se hizo una extensión y se está sacando los cachos. Ay, cómo está quedando de bien adornadito. Ay, mire. No se trata de eso. Pero no se trata de ir a juzgarlo y decirle, sí, usted sí. Porque cuando tú estás juzgando, estás diciendo que entonces tú eres mejor. ¿Y sabes qué yo soy? Yo soy un pecador que me arrepentí gracias al Señor. Pero de pecado yo tenía cualquier cantidad. Y les digo, en el nombre del Señor, es así. Aparte de que gracias al Señor siempre me gustaban fue las mujeres, no fui homosexual, no consumí droga, pero me consumí todo el alcohol que me pude consumir a mis años. Y era mentiroso, y era de todos los demás pecados que están escritos en la Biblia. Y Dios tuvo misericordia de mí. Y alguien me vio no para juzgarme, sino me vio con amor, porque dijo, este hombre se está perdiendo. Y este hombre, en lugar de estar allá, debería estar en una iglesia adorando a Dios. Este hombre, en algún momento, alguien me miró y seguramente el Señor le puso, este hombre en algún momento va a predicar la palabra de Dios. Pero si uno se va contra la persona y no entiende que tienes una lucha contra ¿qué? Contra algo que lo está dominando. Por eso tenemos que aprender a pedirle al Señor mucho amor por los perdidos y decirle, ¿sabes qué? Dios no ama lo que tú estás haciendo. Y aunque Dios te ame, porque Dios amó al mundo de tal manera, quiero decirte que con todo el amor que Dios te tiene, si no te arrepientes, tú no vas a ser salvo. Tu destino eterno va a ser la condenación. Arrepiéntete como yo me tuve que arrepentir. ¿Amén? ¿Sí es claro? Porque Pablo lo entendía, por eso Pablo no los encendió a todos a fuerte porque eran idólatras. Pablo entendía que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? Eso es una fortaleza lo que tiene una persona. Una persona que tiene en su vida sexual equivocada es una fortaleza que tiene. Algo pasó, tal vez la violaron o lo violaron, o tal vez a través del internet vio una imagen y bueno, pues eso fue como el detonante para
para desviar su propósito sexual. Y esa persona necesita conocer ¿de quién? De Cristo. No necesita que nosotros lo juzguemos. No necesita que nosotros le digamos usted es un condenado o algo así. Una persona que se está postrando en este momento ante un ídolo no necesita que nosotros le digamos que es un idólatra. Necesita conocer de Cristo. Y el Espíritu Santo con el tiempo le va a mostrar que es un idólatra y él va a bajar su idolatría. Amén. Amén. Eso es lo que necesitamos, el amor. ¿Por qué? Pablo lo hace. Pablo llega y dice, no, la gente está mal. Y dice la palabra que enardecía su corazón. Estaba lleno de ira. Pero por el otro lado estaba lleno de ¿qué? De amor. Necesitamos amor por los perdidos. Este mundo no necesita más gente que lo juzgue. Necesita gente que le hable de Cristo. Y que ame sus almas para que no se vayan a condenar. Amén. Eso es lo que necesita tu familia. ¿Quieres trastornar tu mundo? Dile al Señor que tú quieres amar esas almas. Amén. ¿Quieres trastornar tu mundo? Amén. Necesitas amar las almas como Cristo te amó a ti y me amó a mí. Amén. Y yo digo, Dios, gracias porque ¿quién era yo? Pero a Dios le plació salvarme. Lo mismo que le plació salvarte a ti. Amén. Así que los que están afuera necesitan es que no que les acolites lo que están haciendo, pero sí que comiences a doblar rodilla por ellos. Que comiences a decir, Señor, yo no quiero que esta persona se pierda. Yo no quiero que esta persona se condene. Yo quiero que esta persona sea salva. Y yo clamo por ti. Y termino con el ejemplo de lo que hace un sacerdote. Un sacerdote, ¿cómo trastorna el mundo un sacerdote? Y esto está acá en el sacerdocio levítico. El sacerdote va ante Dios a favor de los hombres. Y la Biblia nos dice que todos somos sacerdotes, mujeres y hombres, sacerdotes, somos real sacerdocio. Y va ante Dios y le dice, Dios, pido por esta alma. Y clama, y ayuna, y gime, Señor, yo pido por mi hijo, yo clamo por mi hijo, yo no quiero verlo en las drogas, yo no quiero verlo en el licor, yo no quiero verlo en las cosas que no le convienen, Señor, yo te pido que tú lo redargullas, te suplico por él, Señor, él puede ser un buen elemento en tu casa, Señor, y Dios, en tu obra, Señor, por favor, y clama, y gime. Ahí ya está trastornando el mundo. Y después, cuando ha clamado por él, va ante el hijo, si es el caso del hijo. Y le vuelve y le dice, mijito, Cristo es la única respuesta para tu vida. Amén. Primero va ante Dios a favor de los hombres. Y después va ante los hombres como mensajero de Dios. Amén. Así hace el sacerdote. Amén. Tiene aquí en su corazón, como nosotros debemos tenernos en el corazón los unos a los otros. Amén. Pongámonos de pie. Qué bendición que nos puedan decir estos que han trastornado el mundo. Que cuando llegue un cristiano de fuego de Dios diga, oiga, este que cambió por allá, este que decían que era un vago y ahora, mire, diferente, cambiado, todo un gentleman, un señor, un caballero. Tremendo, ¿verdad? Que digan, mire esta mujer y ahora mire toda una dama. ¿Sabe una cosa? Comenzó a cambiar el mundo. ¿Qué le pasó? Es que conocí de Cristo. Amén. Y se va a meter más con el Señor. Entonces la gente va a decir, wow, yo antes lo veía así como que yo la miraba o yo la miraba a usted y la veía así como oscuro, como que había algo oscuro ahí. Pero ahora yo la miro a usted y yo le miro no sé, hay algo resplandeciente, amén. Porque se metió con el Señor de tal manera que la gente lo va a notar. Y vas a tener ese amor por los perdidos, que vas a decir, Señor, perdóname. Y hoy tengo que decirle al Señor, perdóname, porque muchas veces he juzgado al que está perdido. Muchas veces es fácil decir, ese hombre indigente que está robando, mire, ojalá lo coja la policía. Pero muchas veces es más fácil decir eso. Pero lo que el Señor nos manda es, vaya, doble rodilla por ese hombre indigente. Y después vaya donde ese indigente, empoderado de la presencia del Señor, dígale, Cristo salva.
Amén. Eso sí, no se vaya solo, sea sabio. No es que va a cometer una locura y después me eche la culpa. Pero vaya primero a la presencia del Señor. Pídale amor por esa persona que se está perdiendo. Amén. Cierre sus ojos, levante sus manos y dígale: Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús, me des tanto amor por los perdidos, Señor. En lo personal, te pido perdón porque reconozco ante esta comunidad que he juzgado, Señor y Dios, al que tiene una tendencia sexual que no es la que tú dijiste en la palabra, Señor. He juzgado tal vez al ladrón, he juzgado al jíbaro, Señor. Padre, tú no me enviaste a juzgar, tú me enviaste, Señor, a trastornar este mundo que me rodea. Y en primera persona te pido perdón y te pido sabiduría para compartir a otros de tu amor. Porque lo que nos mueve compartir es de Cristo. No es el odio, no es la venganza, es el amor. Dígale: Señor, yo quiero amar a los perdidos de mi familia. Yo quiero llenarme de amor por las almas que se están perdiendo alrededor de mi mundo. Mis hijos, tal vez mi cónyuge, tal vez mis padres. Lléname de amor por ellos. Lléname de amor por sus almas. No para aplaudir sus pecados, sino para tener la misericordia que tuvieron conmigo. Alguien tuvo conmigo. Dios, ayúdame. Perdóname si en algún momento me he burlado de una persona, Señor y Dios, con tendencias sexuales, homosexuales o lesbianas. Perdóname. Ellos merecen respeto y tienen que conocer, pero tienen que conocer que Cristo no quiere que sigan así como van. Ayúdanos a tener esa sabiduría para compartirles de tu palabra. Ayúdanos para tener las palabras apropiadas para decirles que Cristo les ama, pero no les quiere ver así, y que si no se arrepienten van a estar condenados. Pero Señor, ayúdanos, danos esa sabiduría para llegar a los perdidos con amor y no con palabras de juicio. Para llegar a los perdidos, Señor y Dios, con un amor genuino y no mirándolos por encima del hombro, como creyéndolos como que somos quién sabe qué cosas. Te damos gracias por habernos salvado, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, nos ayudas a trastornar nuestro mundo. Que se diga de nosotros: estos cristianos de fuego de Dios están trastornando el mundo, están trastornando su cuadra, están trastornando su familia, están trastornando el colegio donde estudian, la universidad donde estudian, están trastornando el trabajo. Dios, ayúdanos a trastornar este mundo en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, ayúdanos, Señor, a amar más y juzgar menos. Amar más y juzgar menos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, Jesús. Al borde, Señor. Principal.